Cordial saludo para todos. Estamos hoy reunidos para ver regla de tres compuesta. Esta regla de tres compuesta se establece a partir de las magnitudes directamente proporcionales y las magnitudes inversamente proporcionales. Una regla de tres compuesta puede incluir 4 variables. Vamos a ver qué son magnitudes directamente proporcionales. Entonces es cuando ambas aumentan o ambas disminuyen, ¿cierto? Entonces aquí tenemos un ejemplo. Tenemos un ejemplo de la magnitud X, por ejemplo, que pues si la magnitud X aumenta, la magnitud Y también aumenta, ¿cierto? O si la magnitud X disminuye, la magnitud Y también disminuye, ¿cierto? O ambas aumentan o ambas disminuyen. Las magnitudes inversamente proporcionales son opuestas, mientras una aumenta la otra disminuye, o mientras una disminuye la otra aumenta. Entonces aquí mientras X aumenta, Y se reduce, y aquí mientras X se reduce, Y aumenta. Ahora pasemos a nuestro ejercicio principal, ¿cierto? Este ejercicio pues nos va a servir mucho para ilustrar este tipo de situaciones, ¿cierto? Dice así: si 50 obreros trabajando 8 horas diarias tardan 20 días en construir 2 kilómetros de carretera, ¿cuántos días tardarán 100 obreros trabajando 10 horas diarias en construir 6 kilómetros de carretera? Entonces, lo primero que debemos nosotros hacer es ir leyendo e ir acomodando nuestras variables, ¿cierto? Entonces, veamos aquí cuáles serían nuestras variables. Dice que si 50 obreros, entonces obreros es la palabra mágica, ¿cierto? Vamos a escribir obreros trabajando 8 horas diarias. Bueno, digamos que 8 horas diarias es un tiempo, ¿cierto? Un tiempo que serán horas. ¿Cierto que sí? Bueno, 8 horas diarias. Tardan 20 días. Entonces, aquí tenemos, voy a dejarlo más bien horas, ¿cierto? Obreros, horas. Aquí serán días. Tardan 20 días en construir 2 kilómetros. ¿En construir qué? Una distancia de 2 que están kilómetros, ¿cierto? Y de esta manera pues veremos cómo vamos armando nuestras ecuaciones, ¿cierto? Entonces básicamente pues tenemos 50 obreros, ¿cierto? 50 obreros que trabajan 8 horas diarias. Trabajan 8 horas diarias. Tardan 20 días. Tardan 20 días en construir una distancia de 2 kilómetros de carreteras. Entonces aquí son 2 kilómetros de carretera, ¿cierto? Luego dice, ¿cuántos días tardarán? Entonces, donde dice cuántos días, esta será mi incógnita porque no conozco cuántos días se tardarán, ¿cierto? ¿Cuántos días se tardará? Es lo que yo no conozco. ¿Cuántos días se tardarán 100 obreros? Ya no son 50, sino que serán 100. 100 obreros trabajando 10 horas.
trabajando 10 horas diarias en construir 6 kilómetros de carreteras. Entonces aquí ya no va a construir 2, sino 6 kilómetros de carreteras. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, pero aquí son 4 variables, ¿cierto? Tenemos obreros, horas, días y distancia en kilómetros. Bueno, entonces lo primero que hay que hacer es enfrentar nuestra incógnita con todas las demás variables, ¿cierto? Esta incógnita la voy a enfrentar con los obreros, con las horas y con la distancia. ¿A fin de qué? A fin de determinar si son directas o inversas. Y cuando ya tenga claro si son directas o inversas, pues procedo a utilizar proporciones que me permitan establecer pues la respuesta, cuántos días tardarán en hacer esos 6 kilómetros de carretera, ¿cierto? Entonces, la cuestión sigue así, ¿no? ¿Qué voy a enfrentar ahorita? Pues voy a enfrentar los obreros con los días, ¿cierto? Obreros con los días. Y una vez tenga los obreros y los días, ¿cierto? Pues miraremos las relaciones, ¿cierto? Entonces, obreros tengo 50 y 50 tardan 8 días, ¿cierto? Perdón, 50 obreros van a tardar 20 días, perdón. Van a tardar 20 días. Van a tardar 20 días. Porque estoy enfrentando estos días con obreros, ¿listo? Ahora, 100 obreros ¿cuántos días se tardarán, no? Porque aquí es donde yo tengo la incógnita. Pero primero necesito saber qué sucede con la proporción. ¿Aumenta, disminuye, es directa o es inversa? Entonces, como aquí pasa de 50 a 100, la variable obreros aumenta, ¿cierto? Pasa de 50 a 100. ¿Qué pasa si yo estoy haciendo una carretera y le aumento el número de obreros? Pues es de suponer que me demoraré menos días, ¿cierto? Porque entre más gente haya trabajando, menos se demorará el trabajo. Entonces es una relación que sería inversa, ¿cierto? Como una aumenta y la otra disminuye, como una aumenta y la otra disminuye, pues es una relación inversa. Miren aquí estaba. Aquí X aumenta, Y disminuye. Aquí es lo mismo. Digamos que esta puede ser X. Los obreros aumentaron, pasaron de 50 a 100. Pues los días se reducen porque hay más trabajadores, entonces se gastarán menos tiempo. Entonces nuestra relación ahí ya sabemos que es inversa, ¿listo? Entonces aquí es una proporción inversa. Proporción inversa. ¿Listo?
Entonces, como ya sabemos que es una proporción inversa, pues, ¿a qué se refiere que sea proporción inversa? Pues básicamente, esta es la proporción, digamos, original que nos plantea el ejercicio. Pero cuando la proporción es inversa, nosotros, digamos que le damos la vuelta a la proporción, entonces la invertimos, nos quedaría no 50 sobre 100, sino 100 sobre 50, ¿cierto? Entonces aquí ya tenemos que nuestra proporción es 100 sobre 50, ¿listo? Solo en las inversas las vamos a invertir, valga la redundancia. 100 sobre 50. ¿Listo? Bueno, aquí ya enfrentamos lo que serían los obreros con los días, ¿cierto? Bueno. Entonces, ¿qué sigue ahorita? Enfrentar las horas con los días. Entonces ahorita tendremos que enfrentar las horas con los días. Bueno, vamos a ver. Bueno, ahora sí. Entonces ahora vamos a enfrentar lo que serían las horas y los días. 8 horas 20 días, 10 horas ¿cuántos días? Entonces serían horas y días acá sería horas y días horas y días, y decíamos que eran 8, se demorarán 20 días, entonces 8 se demorarán 20 días, trabajando 8 horas se demorarán 20 días, y trabajando 10 horas, ¿cuántas se demorarán? Trabajando 10 horas, ¿cuánto se demorarán? Entonces procedemos a hacer nuestro mismo análisis. Las horas aumentaron, ¿cierto? De 8 pasan a 10. Entonces las horas aumentan. Las horas aumentan. Pues es de pensar que si yo trabajo más horas al día, pues menos días me demoro, ¿cierto? También es inverso. Vamos a mirar. Entonces aquí es inversa. Y sabemos que cuando es inversa, entonces la proporción cuando es inversa se invierte, o sea, no es 8 sobre 10, sino 10 sobre 8. Nos quedaría 10 sobre 8. Diez sobre 8. ¿Cierto? Aquí ya tenemos la otra. Falta analizar qué sucede cuando enfrentamos los días con la distancia. Entonces,
los días y la distancia, los días y la distancia en kilómetros, vamos a ver aquí cómo nos queda, si es directa o es inversa. Entonces miremos cómo nos quedó. Tenemos 20 y x 2 y 6. 20 y x 2 y 6. 20 días x cantidad de días $20 y x 2 y 6, ¿cierto? Entonces ahora quedan 2 y 6, 2 kilómetros y 6 kilómetros, 2 kilómetros y 6 kilómetros. Entonces aquí ¿qué sucede? Pues de entrada yo tengo que fijarme donde tenga ambos valores. ¿Qué pasa si aumento la distancia? Entonces como voy a aumentar la distancia, ¿qué le pasa a los días? Pues deben también aumentarse los días, porque si aumento la distancia, es lógico que me demore más tiempo en hacer esa obra, ¿cierto? Entonces aquí ya decimos que es directa, proporcionalidad directa, ¿cierto? Entonces, como ahí yo ya sé que es directa, en la directa yo no tengo que cambiar la proporción, en la inversa sí, en la directa no. Entonces veamos qué pasó. Nos quedó 2 sobre 6, ¿listo? La directa pues nos queda la proporción 2 sobre 6. Y ahora tomamos todas las proporciones. ¿En qué sentido? Como siempre los días son 20 sobre x, eso lo dejo así tal cual, ¿cierto? 20 sobre x lo voy a dejar tal cual, esa proporción no va a cambiar, esa es la proporción de nuestra pregunta, ¿cierto? Y esto lo voy a igualar a lo que tengo en mi primera proporción. Mi primera proporción fue 100 sobre 50. Entonces eso va a ser igual a 100 sobre 50 100 sobre 50, digamos que esto lo voy aquí a multiplicar por las otras proporciones que obtuve, por 10 sobre 8, y también lo voy a multiplicar por 2 sobre 6. Luego esto a qué será igual, entonces tendremos 20 sobre x, eso no cambia, ¿cierto? Y eso a qué será igual, entonces miremos aquí. Bueno, tendríamos 100 por 10, 1000 por 2, 2000, ¿cierto? Tendríamos arriba, nos daría 2000.
y en la parte inferior nos daría 8 por 5, 40, aquí me da 400, 400 por 6, 6 por 4, 24, nos daría 2400, ¿cierto? Si estaré haciendo las cosas bien, ¿qué piensan? 100 por 10 por 2, 100 por 10.000, por 2, 2.000. Aquí también podemos hacerlo 6 por 8, 48, y 48 por 50, 48 por 50, pues nos puede estar dando un valor como el que tengo ahí. Vamos a ver. Entonces aquí me da 0, 0, 8 por 5, 40, van 4, 5 por 4, 20, y 4, 24, 2400, sí señor, perfecto, 2400. Estamos muy bien en las operaciones, ¿listo? Entonces, pues, ya que tenemos claro que no va a pasar nada, pues, podemos seguir. Ahora, ¿qué podemos hacer? Pues resulta que 2000 sobre 2400 se puede simplificar, ¿cierto? La mitad de 2000 serían 1000, o también se puede hacer una más fácil. Vamos a cancelar este 0 con este 0, este 0 con este 0, y así de esta forma nos quedó 20 sobre 24, ¿cierto? 20 sobre 24. Pero como yo necesito dejarlo muy fácil de trabajar, entonces yo voy a decir que mitad de 20 es 10, y mitad de 24 es 12, y mitad de 10 es 5, y mitad de 12 es 6. Entonces, en conclusión, todo esto nos dio 5 sextos, ¿cierto? Como ya sé que toda esa parte nos dio 5 sextos, ¿cierto? Aquí voy a escribir más bien 5 sextos, ¿va? 5 sextos. Entonces me quedó que 20 sobre x es igual a 5 sextos. Luego diré que como tengo que despejar la x, entonces aquí voy a hacer el despeje. 20 sobre x es igual a 5 sextos. ¿Cómo se despeja esto? Pues se multiplica en cruz. 20 por 6 da 120, ¿cierto? 120, y 5 por x da 5x, ¿cierto? Y como este 5 está multiplicando a la x, pasa a dividir 120 sobre 5. Eso es el valor de x, o sea, como x es la cantidad de días que se demora, se estará demorando 120 quintos, que pues suena feo decir 120 quintos, pero pues podemos dividir 120 en 5 a ver cuánto nos da, ¿cierto? ¿Cuántos días se demorará esa obra? 120, perdón acá, 120 quintos
120 dividido en 5. Esto nos va a dar, separo dos cifras, 5 por 2, 10, a 12, 2, bajo el 0, 5 por 4, 20, a 20, 0 nos da 24 días. Esta sería nuestra respuesta. Entonces, la respuesta es 24 días, ¿listo? Entonces aquí lo podemos anotar. Respuesta. Para la respuesta es bueno ir al planteamiento del problema inicial, ¿cierto? Entonces 100 obreros tardarían 24 días en terminar la carretera, ¿cierto? Se puede decir así la respuesta. Entonces 100 obreros terminan la carretera en 24 días. La carretera en 24 días, haciendo 6 kilómetros de distancia. Haciendo 6 kilómetros de distancia. Entonces, bueno, preguntémonos qué quiere decir todo esto y por qué lo estoy diciendo. Me voy a ir acá un momento, ¿cierto? Resulta que 50 hacían 2 kilómetros en 20 días. Acá estoy duplicando la cantidad de obreros para hacer 6 kilómetros. ¿Y qué pasó aquí? Prácticamente tripliqué la cantidad de kilómetros, ¿cierto? 2 por 3 da 6, entonces lo estoy triplicando. Quiere decir esto que definitivamente entre más obreros hayan, pues menos tiempo voy a gastar. O sea, sí voy a gastar un poco más de tiempo, pero porque es que la distancia la estoy aumentando. Entonces, pero miren ustedes que estos 100 obreros van a hacer 6 kilómetros en 24 días. Es un tiempo bastante eficiente, digámoslo así, en la medida en que con 50 solo hacían 2 kilómetros y en 20 días con 100 van a hacer el triple de la distancia en 24 días. ¿Sí ven cómo es? Bueno, entonces 100 obreros terminan la carretera en 24 días haciendo 6 kilómetros de distancia. Esa puede ser nuestra respuesta oficial. De esta manera se trabajan las reglas de 3 compuestos. Vamos a hacer un repaso general. Siempre vamos a tomar la columna donde estén nuestros datos incógnita o la variable que queremos hallar, en este caso eran los días. Estos días siempre los vamos a enfrentar con las demás variables. Los días los vamos a enfrentar con los obreros, con las horas y con la distancia. Y eso me permite saber si es directa o inversa, establecer las proporciones para poder llegar a hacer este despeje que hemos hecho aquí. ¿Listo? No importa dónde quede la X puede quedar en cualquier parte, la X puede quedar en esta esquina, puede quedar aquí, la X puede estar en cualquier parte, pero lo que yo voy a hacer es siempre enfrentar la columna donde está la X con las demás variables, a fin de establecer si aumentan o se reducen para saber si es inversa o es directa, ¿cierto? Si es inversa, recordemos que invertimos la proporción. Si es directa, no pasa nada, la dejamos como está, 2 sobre 6. ¿Listo?
Eso es lo que toca hacer, básicamente. Yo sé que puede sonar un poco complejo, pero pues practicando y haciendo ejercicios de este estilo es que uno logra determinar. Recuerden otra cosa, cuando hagan estas relaciones, pues busquen aquella columna donde estén completos los datos. Aquí yo pude determinar que como pasó de 2 a 6, la distancia se aumenta. Entonces es lógico que también los días se aumenten. Y fíjense que aquí teníamos 20 días para hacer 2 kilómetros. ¿Y en cuánto terminó valiendo la X? 24. O sea que al aumentar la cantidad de días, perdón, al aumentar la cantidad de kilómetros, se aumentó la cantidad de días. ¿Sí ven que sí quedó bien hecho el ejercicio? Miren que aquí ya X, ya sabemos que X vale 24, ¿cierto? Entonces, básicamente eso es lo que sucede aquí, ¿cierto? Como ya X vale 24, pues básicamente, pues gracias a eso es que podemos nosotros determinar que se aumentó el número de días al aumentar la distancia. Vieron que aumentó la distancia y se aumentó el número de días. Eso es lo que podemos sacar de conclusión, ¿cierto? Ahora que si yo quiero hacer una respuesta que quede bien bonita, pues como yo involucro siempre, en este caso la cantidad de obreros, 100 obreros, terminan la carretera en 24 días haciendo 6 kilómetros de distancia. O si ustedes solo quieren responder que tardarían 24 días, pues también lo pueden hacer. A mí es que me gusta leer y que las cosas queden como más, que la respuesta no sea como tan sencilla. Yo sé que ahí solo me están preguntando los días, entonces pues yo puedo responder. Tarda 24 días en hacer 100 kilómetros. Pero pues sí, eso es, cada cual verá cómo responde ahí, pero lo que importa es que no solo mencionen el valor, sino también la unidad en la que está midiéndose ese valor, ¿cierto? 24 días, pues de cualquier forma esos 24 días tienen que 24, yo digo 24, pero tiene que ser días, porque acuérdense que estamos trabajando con otras variables, como obreros, como días, como kilómetros, como horas. Entonces, por eso la respuesta debe estar siempre así, 24 y la unidad en la que lo midió, 24 días, ¿cierto? 24 días, porque la X estaba... X era lo que yo quería saber, ¿listo? Bueno, ha sido un placer todo por hoy. Si tienen ejercicios en los que están enredados o cosas así, pueden contactarme al correo juanmanuelprofe@outlook.com y en ese correo con mucho gusto los atiendo, ¿cierto? En este sentido voy a dejar el correo aquí, listo, para que ustedes puedan tener acceso a consulta. Es Juan Manuel Profe @outlook.com, ¿cierto? Esto pues puede ser una forma de que nos comuniquemos. Si tienen dudas, inquietudes, pues por ahí las pueden plantear respetuosamente. Recuerden que el correo lleva el saludo al profesor Juan Manuel. Dicen buenos días, buenas tardes, buenas noches, Juan Manuel, por favor ayúdame con este ejercicio, me escriben el ejercicio y yo trataré de ayudarles en lo que nos pueda, ¿listo? Bueno, hasta pronto, nos vemos.